Buenas noches, amigos. Hoy tenemos una grata reunión. Están con nosotros Epifanio Vaca, ya muy conocido por todos ustedes, magíster en economía, ha escrito muchos libros sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es la gestión pública, es consultor, también es coordinador de este gran programa que se llama, que se me ha El Grupo Propuesta Ciudadana. Ciudadana, que ya tiene muchos años en el trabajo del seguimiento a la gestión pública en el Perú, no solamente en las regiones. Por otro lado, está con nosotros Fausto Salinas, abogado, fundador y socio del estudio Salinas y Tamayo, también es dinamizador de la opinión pública y, por supuesto, ha sido líder de las cámaras de comercio y turismo del Perú. El tema que nos trae ahora es un tema álgido para el Perú y para la región, la gestión pública. ¿Por qué? A portas del Bicentenario, el Perú tiene una gestión tan deficiente y por qué el Estado no puede hacer buen uso de sus recursos. Comenzamos con Fausto. Gracias, Patricia. Gracias, Epifanio. Gusto de compartir. Una previa, cada uno va a tener 5 minutos para exponer su punto de vista. Bien, bueno, vamos para ello. Mira, yo creo que la pregunta que tú planteas tiene que ir un poquito más atrás porque ¿qué pasa con el Estado? Tenemos un Estado que es una mezcla complicada de un Estado patrimonialista y de un Estado fatalmente planificador. Esta mezcla hace que el Estado no sea un árbitro, sino ha sido, a lo largo de estos 200 años, muchas veces interventor en la economía, agente de la economía, para decirlo en términos futbolísticos, ha jugado en la cancha y, en concreto, hace mal lo que debe y no hace lo que debe. En cifras recientes, por ejemplo, el Perú ni siquiera figura en el ranking de eficiencia del Estado. Los 50 primeros países solo hay 2 de América Latina, Chile y Ecuador, y en América Latina en los 5 primeros no está el Perú. Bueno, esto se puede explicar porque en el Perú, por ejemplo, el gasto de personal del gasto público representa el 36% del presupuesto del último año, por ejemplo. Y en la empleocracia pública tenemos 4.53% de la población. 1,5 millones de personas trabajan para el Estado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que, desde mi punto de vista, lo que tú planteas tiene como origen un Estado que es a la vez la mezcla de una herencia colonial, de un Estado mercantilista que genera dádivas, que genera bienestares, que genera concesiones en función de personas, y de un Estado que ha pretendido ser fatalmente planificador en muchos escenarios. Y en el escenario de la pandemia hemos llegado a un escenario ya surrealista de la planificación, donde había un señor que salía todo el mediodía y decía desde mañana atienden las farmacias, hoy no atienden las peluquerías, etcétera, etcétera. Entonces, en esta asfixia totalitaria, el Estado no solamente se consume todos los recursos del país, sino que no hace lo que debe hacer. Entonces, si no cambiamos, y ahí respondo a tu pregunta, si no cambiamos ese Estado, si no pasamos a un Estado distinto, más eficiente, más pequeño, concentrado en sus labores básicas de salud, educación, infraestructura, justicia y seguridad, y no involucrado en todo, si no adelgazamos los manuales, los lineamientos, los protocolos, esta dictadura de protocolos que la pandemia ha generado, si no evitamos la sobreregulación que en materia ambiental, en materia de género, de igualdad, de consumidor, de poblaciones indígenas, de multiculturalismo, ha justificado una sobreregulación, ese Estado jamás va a poder tener un manejo eficiente de los recursos. Así pongamos a personas brillantes o talentosas en un escenario de este tipo. Entonces, creo que la respuesta a tu pregunta es, no hay forma de seguir sosteniendo un Estado de este tipo
que no hace lo que debe y que, digamos, fatalmente, para seguir un poco a Hayek, pretende planificar todo y no consigue planificar nada y no puede atender lo básico. Entonces, esta es una perspectiva que probablemente no vaya al punto de tu pregunta, de qué hacemos si no va más atrás. Pero me temo que desde mi perspectiva, con el estado que tenemos, que ya pasó la prueba de fuego en esa pandemia, no hay forma de poder responder válidamente a tu pregunta. Ese sería mi mensaje, Patricia, sobre sobre este tema. Ok, Epifanio, primera interrogante. Escuchamos tu punto de vista. Sí, Patricia, muchas gracias. Saludo también a Fausto y es un gusto verlo después de muchos años. La pregunta que yo tengo, a la pregunta que has planteado, mejor dicho, la respuesta que tengo a la pregunta es un poco diferente a la planteada por Fausto. Y yo no voy a regresar tanto atrás en el tiempo, mirando nomás los últimos 25, 30 años, yo diría que hay tres factores por lo menos para explicar por qué tenemos un Estado como el que tenemos, ineficiente, muy poco capaz de hacer lo que tiene que hacer. El primero es que yo creo que ha habido un abandono del desafío de modernización de la gestión pública. El discurso y las políticas económicas en los últimos 25, 30 años, Patricia, nos dice, ha ido poniendo por delante la primacía del mercado y un rol subsidiario del Estado. Abandonaron la idea de la modernización de la gestión pública, con la idea de que las obras públicas sean ejecutadas en alianza con el sector privado. De ahí que se impulsa tan fuertemente las asociaciones público-privadas, obras por impuestos, porque supuestamente el sector privado, y eso en parte es cierto, es más eficiente que el Estado para hacer obras. Pero ocurre que el modelo, esto de las APPs, voló por los aires con los escándalos de corrupción de Odebrecht, Club de la Construcción, etcétera, etcétera. El resultado que tenemos ahora es que un Estado totalmente ineficiente por este abandono y el sector privado que debería estar apoyando a este Estado, me refiero a las constructoras privadas principalmente, están totalmente involucradas en los hechos de corrupción. De allí la lentitud de las grandes obras, es decir, el Estado necesita hacer obras por sí mismo y con apoyo del sector privado y no tenemos al sector privado que lo apoye. Entre el 2014 y 2019, este es un dato importante, o sea, en estos 6 años, salvo el 2018, la inversión pública ha marcado signos negativos, es decir, en lugar de aumentar algo o bastante, ha ido disminuyendo. El segundo factor, la reforma descentralista ha fracasado tal como fue diseñada, porque eso tiene que ver con la gestión descentralizada. Se crearon gobiernos política y administrativamente autónomos, pero sin una autonomía económica. Dependen mucho de las transferencias del gobierno nacional. Lo ocurrido con la descentralización es parte de este enfoque al que he hecho referencia en el primer punto, es decir, se transfirieron funciones y competencias sin recursos ni verificación de sus capacidades, sin modernización de la gestión. Todos hacen todo, es decir, gobierno nacional, regional, locales hacen todo. Lo que sufre, por tanto, es la calidad de la obra pública. La calidad de los servicios como educación y salud son lamentables para ver como un ejemplo. No hay meritocracia en esta gestión pública. Se abandonó la idea de que para hacer buena gestión pública es necesario planificar. Y ahí creo que tenemos una diferencia con Fausto. CEPLAN es un adorno que no sirve para nada. El MEF, con su lógica de cajero, es el que manda, es el patrón. Y finalmente el tercer factor es la corrupción sistémica presente en el Estado peruano. En lo que va de los últimos años, 10 al 12% del presupuesto público, más o menos estamos hablando de 20 millones de soles, se lleva la corrupción. Roban los presidentes y ministros, roban los congresistas, los jueces, la policía, y hacia abajo ese esquema se repite. Y digo sistémica porque no es que los gobernadores regionales roben aisladamente, forman, como lo hizo el de Ancash y inclusive el de Cusco también, sistemas, son parte de un todo en el que participan
los tres poderes del Estado, líderes nacionales, regionales, para robarle plata al Estado. Bajo estas condiciones no hay incentivos para la modernización, todo lo contrario. Por lo que Gracias. entiendo, ambos tienen con matices diferentes una muy mala opinión, como todos los peruanos, sobre el gasto, administración, ejecución del Estado del gasto público. Pero estamos atravesando una situación de crisis extrema. Entonces, en esa situación de crisis extrema, ustedes que ya tienen un conocimiento de cómo se comporta el sector público que está a cargo de esta administración, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería priorizar? ¿Qué cosas deberíamos puntualizar para poder poner pequeños y claros ejemplos de ir hacia una salida al final del túnel? Porque esta crisis es realmente seria, más seria que cualquier otra. En el mismo Comienza orden, ¿no es cierto, Epifanio. Patricio? Oh, Epifanio. Sí, soy yo. Bueno, yo creo que para responder esta pregunta alcanzaría por lo menos unos 6 tipos de ideas, digamos, de corto plazo. O sea, lo que tiene que hacer tanto el gobierno nacional como el regional y las municipalidades es trabajar para la contención y atención de la emergencia sanitaria. ¿Por qué digo esto? Porque el que la reanudación de actividades siga su proceso y que eso termine, digamos, bien, depende mucho de que el trabajo de control, tener bajo control el crecimiento de los contagios es fundamental, y para ello hay que reforzar los servicios de salud desde el primer nivel de atención, evitar lo que está pasando en Arequipa ahora, ¿no? Y allí creo, para este trabajo, los 3 niveles de gobierno tienen que coordinar, y esto no ha estado pasando tanto así. Ahora que digamos que que ya la cuarentena ha terminado, el rol de las municipalidades tiene que ser mucho más activo. En segundo lugar, se debe ayudar a la reanudación de las actividades económicas de los sectores más impactados. Sabemos que en el Cusco ha sido el turismo y todas las actividades relacionadas las que han sido fuertemente impactadas, el comercio, mientras que el agro y otras actividades tienen un impacto menor. Entonces, hay todo un trabajo que hacer para ayudar esta reanudación de actividades, porque, ojo, todavía no estamos hablando de reactivación, simplemente que las actividades económicas empiecen a funcionar, y eso requiere todo un trabajo de preparación. En el caso concreto del turismo, esa, digamos, reanudación y reactivación va a requerir mucha coordinación público-privada para ofrecer servicios a precios accesibles a los turistas nacionales, para empezar, y seguros, es decir, protocolos de tal modo que la gente pueda viajar a ver Machu Picchu y otros atractivos con seguridad. Por otro lado, se necesita atender la emergencia. La pobreza ha aumentado fuertemente en el Perú, y creo que en Cusco, o más aún, especialmente en las provincias relacionadas con la actividad turística. De hecho, que va a ser necesario, digamos, evitar que esa pobreza siga aumentando, y también la gente va a necesitar comer. Es decir, las municipalidades, el gobierno regional tienen que estar atentos a acciones para que la gente no sufra hambre, porque eso es lo que ya en muchos lugares del Perú está ocurriendo. Luego, tiene que atender los servicios de educación, es decir, cómo hacemos que esta educación que ahora se está brindando a través de, digamos, de manera virtual, no termine marginando más a los estudiantes del medio rural. Y finalmente, una tarea urgente, ahora que ya se han reabierto las actividades, es reanudar de manera acelerada la ejecución de obra pública, de inversiones, con la idea de generar empleo, porque eso es lo que más
necesita la gente y junto con ello no dejar de poner una atención prioritaria al control de la corrupción y la sanción a quienes roben al Estado en estas condiciones. Bien, Fausto, nos gustaría... Gracias, Patricia. Gracias, Epifanio. Mira, yo, antes de contestar tu pregunta, quisiera, con el permiso tuyo, discrepar un poquito con Epifanio sobre un tema de su diagnóstico. Para los liberales es claro que el problema es el Estado, y ahí me encuentro yo. Pero no solamente para los liberales, o sea, hasta el Instituto de Estudios Peruanos tiene un texto cuyo nombre exacto no recuerdo, pero que nos habla sobre el retorno del Estado. Del 2000 en adelante tenemos un proceso de retorno del Estado, de una tímida liberalización que se dio en la década de los 90. Entonces, sí, tenemos una sobreregulación, más ministerios, cultura, desarrollo social, inclusión, ambiente, tenemos organismos como la OEFA, el SUNAFIL, etc. Entonces, decir que la culpa es de un Estado que le dejó esto al mercado, yo partiría de discrepar. Es decir, el problema está en un Estado que cada vez ha seguido creciendo y absorbiendo cada vez más los recursos del país. Pero, ya yendo a tu pregunta, creo que el problema, otra vez, no es el Estado. El problema es el país. Y el Estado es el que está complicando al país. Entonces, si tú me dices, ¿qué debemos hacer? Bueno, podemos hacer cosas con el Estado. Sin duda podemos hacer cosas con el Estado. Pero la más importante sería restringir y maniatar al Estado para que las fuerzas de la economía y los motores de la economía puedan generar la solución a una crisis que el Estado ha generado en el ámbito económico. La cura resultó peor que la enfermedad. Ni contuvo la crisis sanitaria y destruyó la economía, generando el mayor desempleo de la historia de América Latina, según la OIT. Y no solo el Perú, pero el Perú particularmente. Entonces, yo, por ejemplo, hace unos días he planteado una cosa que se llama la Iniciativa Nacional para la Inversión y el Empleo. Es decir, habría que desatar las válvulas para que haya una vía rápida, un fast track o algo así, que permita generar empleo productivo, porque el empleo público no es productivo. Empleo que absorba a los millones de desocupados en el país. Esa es la prioridad. Pero yendo al foco de tu pregunta, ¿qué habría que hacer? Sin duda, focalizar al Estado en sus tareas esenciales: salud, educación y seguridad. En segundo lugar, habría que desregular, desarmar todo este andamiaje, todo esto que yo he llamado la dictadura de los protocolos, que no ha hecho otra cosa que volvernos al siglo XVI, donde había que pedirle permiso al rey para hacer sastre, ahora hay que pedirle permiso al burócrata para abrir una ferretería. Habría que simplificar toda la actividad productiva y ya en el mismo rubro del Estado, una moratoria absoluta en la contratación de personal, de gastos de publicidad, de gastos de consultoría, y una reducción ciertamente del tamaño del Estado. Si a eso le agregas la recuperación del mérito, del que habló Epifanio en su diagnóstico del Estado, que es importante, la recuperación del mérito en el Estado, para que no haya el favor político, la contratación y el crecimiento. Meche Arauz le decía al país, en 2018, nosotros solamente hemos aportado un crecimiento de 1.31% de la planilla del Estado. ¡Oh, qué maravilla! Un gran logro. Había puesto, en un año y medio del gobierno de PPK, habían metido 18,000 trabajadores al Estado. Pero ella decía, solo 1.8%. Y ya había 1,5 millones. Entonces, nosotros no podemos seguir teniendo ese Estado que tenemos. Y a nivel regional y local tenemos que reproducir eso. Coincido con lo que dice Epifanio. Hay que destrabar también la obra pública, porque la obra pública y la inversión pública están paradísimas. Pero así multiplicáramos por 10 la inversión pública, no vamos a comparar el aporte que genera en generación de empleo la inversión privada.
Entonces, el gran papel del Estado es dejar que fluya la economía, dejar de trabar, dejar de asfixiar. En su campo propio, estas recomendaciones o las que plantea Epifanio en el nivel, digamos, de modernización del Estado, de gestión eficiente de los recursos, entre otros. Epifanio, ¿tú qué dirías con respecto a esta posición de Fausto? ¿Es posible que el Estado no tenga una intervención en el desarrollo de la economía? Mira, yo ahí discrepamos o discrepo con Fausto, porque Fausto, digamos, como liberal, él nos habla del Estado como si el Estado fuera un ente más o menos independiente o libre de la influencia de los poderes económicos. Si algo caracteriza al Estado peruano es que a lo largo de su historia está copado, está penetrado totalmente por los intereses privados. O sea, no es que el Estado haga cosas como hace porque le viene en gana. Ejemplos claros de ello son estas famosas puertas giratorias en donde hay... PPK pues era el mejor ejemplo de eso, ¿no? Operaba en el sector privado, luego pasaba al Estado y desde el Estado ha hecho todo a favor de los intereses privados. Y ese es el ejemplo más claro, pero como ellos hay decenas y centenas. Entonces, tenemos un Estado que ha estado tomado por intereses mercantilistas. O sea, no niego yo que hayan sectores empresariales más modernos, digamos, que buscan operar en el mercado con eficiencia y son competitivos, pero por lo que hemos visto, o sea, toda la corrupción de los últimos 10 años que hemos visto en los últimos meses, lo que nos está diciendo es que el sector privado había tomado completamente el Estado. O sea, por eso armaron con el Estado todos esos sistemas de corrupción para vivir prácticamente el Estado. Entonces, es ese tipo de sector privado que también tendrá que cambiar y modernizarse, porque eso no es empresa eficiente, son mercaderes, son mercantilistas que viven de la mamadera del Estado. Lamentablemente en el país tenemos eso también, y no sé si eso es mayoritariamente. Y claro, yo estoy de acuerdo en que sí tenemos posiblemente mucha burocracia, mucha regulación en municipalidades, en el gobierno nacional que hay que destrabar, pero también yo cuido de no caer en digamos, en aceptar del todo ese discurso de la tramitología, porque lo que hemos visto del 2014 en adelante es que con ese discurso se han rebajado estándares ambientales, sociales, para las grandes inversiones. Actualmente, o sea, cuando el sector privado, yo estoy hablando del sector privado grande, tiene dificultades, acude al Estado para no pagar impuestos, para disminuir impuestos, para que se les facilite el camino, pero eso pues tiene, como hemos visto ya, consecuencias más negativas que positivas en la inversión. El mejor ejemplo de ello es las Bambas, en donde facilitando caminos hicieron lo que hicieron y han producido todo el conflicto que terminó siendo o termina siendo más costoso todavía para la empresa y para el Estado. Pero yendo a tu pregunta, y con eso, digamos, termino esta parte, yo diría que tú dices, y hay profesionales capaces, cómo agilizar, cómo mejorar la gestión pública. Yo digo que seguramente en el Cusco hay capacidades técnicas. El asunto es cuáles son los incentivos para convocarlos y la organización necesaria para acogerlos en el Estado. Se necesita, creo que, planificación y gestión de proyectos, es decir, la planificación pues se ha olvidado hace mucho tiempo, y lo que nos muestra la experiencia de Cusco precisamente es que en los últimos 15 años el Cusco ha recibido entre 25.000 a 30.000 millones de soles por canon gasífero y minero.
Y si miramos los resultados de eso, no se ve o se ve muy poco. Y creo que en parte eso se explica por un gasto absolutamente atomizado, desorganizado. No hay una planificación regional ni nacional que organice eso. Y se necesita organizar mejor el trabajo del Estado en territorios como Cusco. ¿A qué me refiero? No tiene sentido para mí que todas las municipalidades, grandes, chiquitas, medianas, hagan sus propios proyectos. Yo creo que la tarea de elaborar proyectos técnicamente consistentes tendría que ser concentrada, no sé si a nivel regional o de mancomunidades, porque no podemos seguir con ese esquema de que todo el mundo hace sus proyectos y obviamente gran parte de esos proyectos son de mala calidad. Hay que articular el accionar de los 3 niveles de gobierno en el territorio. ¿A qué me refiero con eso? Si queremos mejorar los servicios de salud e educación, es bueno pararse en el territorio de una provincia y decir ya cómo actúan el gobierno nacional, el gobierno regional y las municipalidades para mejorar la educación en la provincia de Paruro, en la provincia de la Convención. Y ahí vamos a entender el nivel de articulación y división del trabajo que se necesita. Porque ahora, como decía, todos hacen un poco de todo sin coordinación. Y eso hay que cambiar. Y finalmente, sobre estos convenios de gobierno a gobierno, nosotros acabamos de sacar un informe sobre la reconstrucción del norte y es claro que esta opción es, digamos, es un recurso más de última hora del Estado que no sabe qué hacer. Es decir, la reconstrucción anda muy mal, el gasto anda muy lentamente y como no saben qué hacer, se agarran de esta cosa que dio un buen resultado en los Panamericanos. Bueno fuera que esta decisión sea producto de un buen análisis, digamos, del Estado, pero no es así. Es simplemente una decisión pensada para salir del apuro, porque la reconstrucción anda mal y ojo que esto no es, digamos, una solución que va a ayudar a arreglar la inversión pública. Este modelo de Estado-Estado sirve solamente para grandes inversiones superiores, diría, a 200 millones de dólares, porque sus costos fijos son muy elevados y por tanto estará presente de manera temporal en el país. Eso no debe de eximir la urgencia y la tarea de fortalecer la gestión pública con las tareas que he señalado para el corto plazo e ir mirando también el mediano y largo plazo. Fausto, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tenemos especialistas? ¿Tenemos capacidad de gestionar adecuadamente el sector público? ¿Somos capaces de hacer buenos proyectos? Y sobre todo en esta etapa post-pandemia, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, habría que preguntar, ¿no? Si el señor Zamora, por ejemplo, es un experto en salud, o si el señor Matuk es un experto en estadística, ¿no? Es decir, los portaestandartes de la estrategia sanitaria del gobierno nos llevan a entrar en pánico, ¿no? Claro, que la correlación política los mantenga ahí y el Congreso sea cómplice de esto es otra cosa, pero yo la verdad tengo una tremenda preocupación sobre la cantidad de recursos y la calidad de los recursos humanos que están en los procesos de toma de decisión del Estado. Y con ellos estamos obviamente yendo al fracaso en esta pandemia. Creo que hay 2 factores que tendríamos que volver a mirar. La desconfianza con el sector privado ha generado muchos de estos problemas y muchos temas que se pudieron canalizar a través de mecanismos de gestión mejor manejados por el sector privado no se utilizaron porque hay una deliberada desconfianza desde el gobierno del señor Humala, que en realidad es el mismo gobierno con el gobierno del señor ¿Cuál, por Vizcarra. ejemplo, hubiera sido hecho mejor, Fausto, desde el sector privado en el Por caso? ejemplo, el mecanismo, hay un artículo bien interesante que te invito a revisar, 2 inclusive, de Jaime de Altaus, sobre este plan de manejar la alimentación para las personas contaminadas.
que pudo haberse manejado con el sistema, con el privado. El otro sistema es el famoso sistema del contact tracing, que es el sistema que en Alemania, por ejemplo, le permite a la Merkel tener resultados tremendamente favorables, de que sistemas a través de la conexión del Bluetooth te permiten a ti saber, por ejemplo, a través de tus líneas de celular, qué tiempo has estado conectado con una persona. Y cuando hay una infección, sale una alarma que te permite monitorear inmediatamente eso. Eso lo propuso el sector privado y se hizo un mamarracho desde el sector público. Entonces, la desconfianza con el sector privado está pasando factura. Y lo segundo es que a nivel de gobiernos regionales nos hemos quedado en una etapa, digamos, básica de la descentralización. El convertir la descentralización en un producto político, es decir, yo le arrebato estas competencias al gobierno, aunque no sé qué hacer con ellas. Y hemos convertido la descentralización en un fin y no un medio. La descentralización es un fracaso absoluto y con Epifanio hemos trabajado en temas de descentralización en el Bartolomé de las Casas y hemos hecho muchas cosas para que esta funcione, pero después de 19 años o 20, 18 de que Toledo la puso en marcha, hay que reconocer que es un fracaso absoluto y que lo único que ha engendrado son clases políticas regionales que extorsionan al sector privado y a su ciudadanía. Entonces, allí, por ejemplo, hay que hacer una vuelta de tuerca muy seria y si eso puede suponer la desactivación de gobiernos regionales o la concentración de municipalidades, debiéramos hacerlo, porque de lo contrario lo que planteemos es cosmético, va a estar simplemente para encontrar soluciones puntuales. El Estado necesita, antes que nada, una gran reingeniería. Finalmente, planteabas el tema de las soluciones gobierno a gobierno. Pues Epifanio coincide en mi diagnóstico. Es decir, es producto de un Estado improvisado. Él habla de un Estado infiltrado. Obviamente, el Estado mercantilista, empecé diciendo esta participación. Tenemos un Estado mercantilista que combina además, que en algún caso es fatalmente planificador. Y allí se infiltra la corrupción privada y de los partidos y de los sindicatos y de los grupos de poder. Y tenemos la corrupción que se mete y tenemos un Estado que como está improvisado dice, como no puedo manejar esto, lo doy de gobierno a gobierno y entonces el Hospital Lorena lo harán los franceses, el aeropuerto lo harán los coreanos, el norte lo harán los ingleses, etcétera, etcétera. Bueno, es una solución en este contexto, pero no es lo indicado. Pero el recelo del sector privado y el hecho de que sea el Estado el que tiene que repartir todas esas prebendas genera esos problemas. Si nosotros dejáramos que las fuerzas productivas privadas en un escenario de absoluta competencia, donde la competencia sea lo básico, tendríamos un escenario económico distinto. Pero en fin, eso está un poco difícil, pero no hay que dejar de mencionarlo, ¿no? Yo les hago una pregunta a los dos. Tenemos que tener alguna salida. En este momento siento en ambos una mirada muy crítica, obviamente no les falta razón, de la situación, pero estamos frente a una sociedad muy complicada. Tenemos una informalidad muy grande que no cree ni creerá en el Estado. O sea, parece que el Estado está a espaldas de esa sociedad y la sociedad no quiere saber nada con el Estado. ¿Cómo vamos a resolver este nudo gordiano? Porque si el Estado no ve las necesidades claras de su población, difícilmente las va a poder resolver. Y ambos han hecho un análisis muy malo, muy deprimente del Estado. Pero, ¿qué vamos a hacer? Porque esos son los bueyes con los que tenemos que arar. Y en esta etapa pospandemia, pues algo tenemos que proponer y algo tenemos que hacer como entes de la sociedad civil para por lo menos que el debate de ideas ilumine o dé una luz y no solamente un panorama gris y deprimente. Ya con la pandemia tenemos bastante. ¿De dónde nos hacemos para salir adelante? Epifanio. Sí, Patricia, lamentablemente, así como están las cosas, creo que antes que mejoren todavía con el Congreso que tenemos ahora, es posible que las cosas
empeoren más. Pero antes de entrar al tema, claro, escuchando a Fausto, yo diría, ¿y dónde está ese empresariado que ama la competencia, la eficiencia? Porque lo que vemos actuar nosotros en el Perú es predominantemente ese sector privado mercantilista. ¿Dónde está? ¿De dónde va a aparecer? Y digamos, construir sociedades capitalistas donde prime, digamos, la competencia, el libre mercado realmente cuesta decenas, si no centenas de años. Yo he alcanzado algunas propuestas concretas para lo inmediato. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes, y ahí tal vez tenemos una diferencia, o no sé, con Fausto, es que no es cierto que tengamos nosotros un Estado grande. Y la manera de evidenciarlo es un indicador que muchos conocen, que es la presión tributaria. Tenemos un Estado del tamaño del 14% de nuestro Producto Bruto. El promedio latinoamericano es 18%, casi 20%. Y el promedio europeo es de 35%. Es decir, para tener un mejor servicio de salud, un mejor servicio de educación, es imposible tenerlo con esa presión tributaria. Es decir, una de las tareas también grandes que viene es cómo hacemos realmente que nuestro Estado tenga más fuerza con una mayor presión tributaria, porque de otro modo no es posible. No es posible, simplemente ahora en el Congreso han puesto que el sector de educación tenga, digamos, un presupuesto equivalente al 6% del PBI. Eso es puro populismo, porque es como disputarse las migajas que tiene el Estado. Entonces, yo decía en propuestas concretas, yo creo que hay que, digamos, desde el nivel regional, y para hablar en concreto en el Cusco, Cusco es uno de los departamentos que tiene mucho más recursos de inversión que el resto. Entonces, ahí la tarea es clara, cómo se aceleran los proyectos de inversión, cómo se mejora esa capacidad de hacer proyectos. Ya se han dado un conjunto de medidas que de alguna manera en el marco de la emergencia se están agilizando los trámites, y esperemos que con esas medidas efectivamente la inversión camine rápido allá para generar oportunidades de empleo público, y también para lo que Fausto señala, es cierto que la inversión pública tiene que ser solamente complementaria, porque el principal generador de inversión y de empleo es el sector privado. Ahí el Estado, tanto nacional como regional, tiene un rol a jugar, y yo creo que hoy en día tenemos que fijar. Ahora sí. Pero Epifanio estaba terminando, ¿ya puedo terminar? Sí, ya Epifanio ya nos había dicho claramente su punto de vista con respecto a la situación. Si quieres puntualizar algo, Epifanio, para darle el pie a Fausto. Sí, tal vez lo último con lo que creo que ahí se fue la señal es que se tiene que priorizar la contención y atención de la emergencia sanitaria. Hay que ayudar a la reanudación de las actividades económicas de los sectores más impactados en la región en Cusco, especialmente el turismo. Y hay que tener en cuenta que han salido estos programas del Estado que esperemos llegue también a Cusco de manera significativa, que es el FAEMIPE, para dar capital de trabajo a las micro y pequeñas empresas. Está el FAE Turismo por 3.000 millones. Yo creo que ese es un programa importante. Ojalá que no se quede nomás como ocurrió con Reactiva Perú en las grandes empresas. Y está finalmente el FAE Agro, que salió hace poquito con 2.000 millones de soles que pueden ayudar. Y de parte del sector público, municipalidades principalmente, diría en Cusco, a diferencia de otras regiones, están los recursos importantes del canon gasífero y minero, es manos a la obra. Necesitamos que se reactiven las inversiones para generar empleo
temporal al menos, que la gente lo necesita urgentemente. Ok, Epifanio. Fausto. Hola, Fausto. ¿Nos escuchas? Fausto. Bueno, lo que tú preguntabas, Patricia, era por qué, sí, yo creo que ya me escuchan, ¿no? Sí, sí, te escuchamos. Ya me escuchan. Lo que tú decías es por qué el panorama es tan sombrío, tan desalentador, ¿qué podemos hacer? Así es. Bueno, lo que pasa es que la principal regla de la gestión es saber qué terreno estamos pisando. Y el fracaso que estamos viviendo en este gobierno y en el manejo de esta crisis es porque el presidente parecía que no entendía qué país gobernaba. Entonces, entender la dimensión de la inepcia del Estado es fundamental para entender lo que se puede hacer. Sobre esa base podemos empezar a edificar. Y, por ejemplo, darnos cuenta que el Estado solamente debiera focalizarse, dice bien Epifanio, en la política sanitaria y en la contención de los sectores más vulnerables de la población. Porque es una estupidez haber hecho que el manejo de las pruebas esté centralizada en el Instituto Nacional de Salud y que no se maneje esto a través de todo el sistema de salud público o privado. Esto debió manejarse de manera abierta con el sector privado y las personas con recursos pudieron haber ido a atenderse en el sector privado y el Estado focalizarse para aquellas personas que carecen de recursos y necesitan atención. Entonces, la primera labor es focalizar, porque un Estado inepto y sin recursos tiene que focalizar su labor en lo mínimo que puede hacer. Y lo segundo es que el Estado debe abandonar esa pretensión planificadora general de pretender manejar todo desde el terreno de la buena intención. Así hemos llegado a la crisis. Si el Estado asume estas dos tareas, vamos a empezar a mejorar. Y si le agrega una tercera, que es dejar que las fuerzas productivas empiecen a fluir en este país con competencia, con regulaciones mínimas y básicas, podremos empezar a salir de esta crisis. De lo contrario, seguiremos distribuyendo, digamos, la ineficiencia de un sector a otro, de un momento a otro. Entonces, sí se puede hacer algo, pero empecemos por reconocer que el Estado va mal y que el Estado tiene que cambiar. Solamente un par de detalles para que no queden ahí en el tintero en este debate interesante y gracias por haberlo propiciado, Patricia. Y es que Epifanio nos dice que con 14% de presión tributaria no se puede hacer nada. Obviamente, pero el 14% es sobre todo, es una cifra nacional. Pero si tú ves la presión efectiva sobre la empresa, llega al 47%. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve 14? Porque hay un inmenso sector informal que no tributa. ¿Y por qué no tributa? Por la sobreregulación, la sobreprotección, los sobrecostos que hacen que no pueda entrar a un sistema excesivamente protector, excesivamente amplio en regulaciones. Entonces, ahí está el problema. Sí, tenemos una baja presión tributaria, pero en términos generales. Pero si tú ves una empresa, tiene que pagar 18% de IGB y tiene que pagar renta del 29%. Y si reparte utilidades, le tiene que aumentar 4 o 6% adicional. La presión tributaria no es 14% para el formal, es mucho más. Entonces, con ese nivel de presión tributaria, tampoco se puede desarrollar competitividad, porque nuestros vecinos tienen presiones tributarias específicas para el sector privado mucho más bajas. Entonces, tenemos que tener en cuenta el tamaño de nuestro país y que la sobreregulación ha generado una distorsión que aumenta el grado de informalidad. Otra de las lecciones de la pandemia es la informalidad. La informalidad no ha podido tamizar, procesar las medidas del gobierno. La informalidad no ha podido adaptarse a los protocolos. Y la informalidad tampoco ha podido, por ejemplo, beneficiarse de los mecanismos de reactivación como el Reactiva, porque están basados en su contribución tributaria. Entonces, hay que bajar la informalidad. ¿Pero cómo la bajamos?
a palos y a patadas, no. Desapareciendo las regulaciones que dejan al margen a millones de peruanos. Y ahí está la mayoría de los peruanos. Entonces, estos son temas que hay que discutirlos, sin duda, más ampliamente, pero gracias por la ocasión. Y aunque te dejemos un sinsabor de que no te hemos dado la palabra mágica, pues tal vez el hecho de que te digamos que la cosa está mal y que pensemos que está mal, de repente ya ayuda a empezar a resolverla, ¿no crees, Epifanio? Bueno, yo creo que Epifanio puede decir algo con respecto a la informalidad y cómo resolverla. ¿Estás de acuerdo o qué te parece la opinión de Fausto al respecto? Mira, ese problema de la informalidad es un problema muy grande y muy complejo en el país. Yo, para dar una respuesta breve, tiendo a pensar que eso tiene que ver con digamos, con la estructura productiva en nuestro país. En nuestro país somos un país primario exportador en donde los sectores que más peso tienen en la economía son sectores con muy poca capacidad de crear empleo. Entonces, y desde el manejo de la economía siempre han mirado solamente el crecimiento del PBI. Entonces, claro, el sector petrolero, minero, aportan a eso, pero en términos de generación de empleo muy poco. Entonces necesitamos, creo yo, un ajuste en ese modelo económico para tener economía más diversificada. Y eso no lo digo yo solamente, lo dice ahora el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todo, porque, digamos, esquemas como estos ya no son sostenibles. Y luego, quisiera un par de referencias. ¿Cuánto quisiéramos los peruanos tener un sector privado como el que tiene en su cabeza Fausto? Lamentablemente, lo que hemos visto esos días, el sector privado en salud es el sector privado de las clínicas, que han estado lucrando a costa de la vida de la gente. Es a ese sector privado, Fausto, que el Estado ineficiente y tal tiene que darle cancha abierta para que haga eso. Y en el tema fiscal, algunas precisiones. La carga fiscal en Perú como en Chile es muy similar. No es cierto que en el Perú los pobres empresarios estén agobiados por los impuestos. La carga efectiva en ambos países es más o menos el 50% de sus utilidades. Así que ahí no estamos en desventaja. Y no es que las grandes empresas son las únicas que pagan impuestos. El gran sector, el principal aportante de impuestos en el país, cosa que no debería ser así, son los impuestos indirectos y eso lo pagan todos los peruanos formales, informales, ricos y pobres. Y recordarte que, digamos, en el Perú hay, y eso hecho por el Congreso, enormes beneficios y exoneraciones tributarias generada justamente por estos poderes económicos que tienen cooptado digamos, el Estado, que tienen tomado el Estado, y tienen enormes deudas que no quieren pagar. Entonces, hay que relativizar digamos, esa idea de que los empresarios son los sufridos de los tributos. Últimas palabras para ambos, Fausto y Epifanio luego. Bueno, Patti, creo que tendrás que invitarnos a un nuevo Zoom para poder debatir, porque Epifanio ha lanzado tantos lugares comunes que ameritarían una charla de 3 horas, pero solo lanzo uno, por ejemplo. Una cosa son beneficios tributarios y otros son contratos de estabilidad. Tú como economista, mi querido Epifanio, sabes mejor que yo que cuando haces un plan de inversión determinas y calculas cuáles son los tributos aplicables. Y lo que tienen muchas compañías basadas en la Constitución del 93 son contratos de estabilidad tributaria que dicen no me cambies los tributos. Porque luego apareció Toledo y creó tributos, luego apareció García, creó tributos, luego apareció Humala y creó regalías mineras. No se tratan de exoneraciones, se tratan de mantener los marcos para que ceteris paribus, las variables establecidas, se mantengan. Y eso es lo que atrae inversión. Entonces, eso se quiere decir que es beneficios tributarios. Luego hablas del tema de las clínicas, es decir, convertir la inversión privada en la factura de una clínica para una señora que salió en la televisión a denunciar este hecho, cuando la incapacidad del Estado te demuestra lo que está pasando en la salud pública.
O sea, es, digamos, una caricaturización. Habría que tener mucho cuidado. Pero podemos hablar, si Patti nos invita, podemos debatir largamente sobre eso. Ahora, el sector privado va a actuar en función de la regulación. Y si el sector privado no tiene competencia, se va a volver perverso, obviamente. Pero hay escenarios, te pongo solo 4, anotaba mientras hubo la interrupción. Escenarios donde la competencia ha funcionado. Telecomunicaciones. ¿Te imaginas si no hubiera habido una apertura a la competencia de las telecomunicaciones? Probablemente no hubiéramos tenido Zoom. Estaríamos en qué época de las cavernas. Microfinanzas. Yo he sido vicepresidente de una caja por 3 años. La tasa de interés en el sistema microfinanciero por la competencia entre el sistema formal bancario, las cajas, las pymes, las cajas rurales, ya ha destruido los niveles de rentabilidad y los ROEs te los ha bajado tremendamente. ¿Por qué? Porque ha habido competencia. El comercio y el retail, en la gastronomía, en los servicios. Obviamente existen sectores donde hay competencia y existen sectores donde no la hay. Te pongo uno. ¿Se congeló un poco? Y sacó su famosa ley del traslado que nadie quiso acatar. Entonces sí, lo que tú dices es cierto. El mercantilismo penetra el Estado, pero mientras tengamos menos Estado, reduzcamos el Estado y reduzcamos sus actividades y sus funciones, vamos a poder progresar. Bueno, ahí está el debate, pero en fin, Patti, será materia de otro Zoom en Balicha, si tú lo tienes a bien. Ha sido un gusto hablar con Epifanio, conversar, tiempo que no hablábamos, y gracias por la oportunidad de alcanzarnos. Gracias a ti, Fausto. Epifanio, tus últimas palabras. Sí, para terminar, señalar que yo pienso más bien que en el debate que se está dando a nivel mundial, regional, América Latina y el Perú, es más bien cómo devolvemos un mayor rol más eficiente y más protagónico al Estado en servicios fundamentales como son la educación, la salud, la dotación de infraestructura, pero sobre todo los primeros en los cuales, gracias a políticas, digamos, estas de libre mercado, se ha ido entregando al sector privado en exceso estos servicios y ya vemos los resultados tanto en educación como salud. Entonces, vienen tiempos, espero, de interesante debate donde hay que ir definiendo a nivel de país y a nivel de las regiones cambios sí fundamentales en que ese Estado, y ahí sí tenemos una concordancia con Fausto, de que ese nuestro Estado tiene que mejorar, tiene que ser más eficiente, tiene que ser más moderno, actuar bajo otras reglas y lucha frontal contra la corrupción, que es el peor flagelo que hace daño al país y está metido precisamente ahí donde se hace la gestión del gasto público. Ok, muchas gracias a los dos por sus puntos de vista y por la luz que nos han podido alcanzar con este interesante debate. A los dos muy gentiles por aceptarlo, por dedicar un poco de su tiempo para exponer las ideas que hacen bien en épocas como esta. Fausto, muchas gracias. Epifanio, muchas gracias y que tengan un buen domingo. Hasta cualquier Gracias rato. A ti, Patricia, por la invitación. Gracias a ambos, gusto de verte, Epifanio. Gracias, Patricia. Hasta cualquier Igualmente, momento. Fausto, hasta la próxima. Chao, chao. A todos. Chao, chao.